Amigos de 20.1 y Fusionarte, hoy vamos a platicar con el profesor José Vega López, él es filósofo. Y bueno, estamos aquí en la preparatoria licenciado Eduardo Ruiz, en el famoso Jumex, un árbol que es emblemático de esta preparatoria porque tiene pues añísimos desde que yo creo que pasamos por esa preparatoria, profesor. ¿Cuántos años tendrá? Buenas tardes, yo tengo 32 años de trabajar aquí y ya estaba el Jumex. Yo soy de la generación 85, 87 creo. Antes de que yo llegara. Antes de que usted llegara, imagínese, sí. Ya estaba el Jumex. Y ya estaba el Jumex. Sí. Es todo un emblema de la comunidad de esta escuela. Si este árbol hablara. Es un punto de convergencia de profesores, estudiantes, empleados, padres de familia, sí, visitantes que llegan aquí a la escuela. Les llama mucho la atención este árbol. Sí, todo lo que se ha platicado por estas banquitas o ya lo van modificando también, ¿eh? Sí, antes era cuadrado y una administración se decidió hacerlo redondito y bueno, es para protegerlo. Aquí sigue. Aquí sigue y ojalá que siga por muchos años este emblemático árbol. Profesor, quisimos platicar con usted porque, bueno, usted es filósofo, además también es de una tendencia izquierdista, marxista, leninista, si mal no recuerdo. Y coméntenos, profesor, porque vemos un conflicto armado que se está suscitando en esta ocasión, en estos tiempos. Algo que además algunas personas de orden religioso manifiestan que es algo que venía a venir también desde el punto de vista bíblico. Coméntenos, profesor, qué es lo que estamos viendo. ¿Cuáles son las naciones que están participando en este conflicto armado de este 2022? Antes que nada, buenas tardes. Agradezco la oportunidad de dialogar, de charlar sobre un tema tan delicado como es el que suscita Rusia y Ucrania. Aparentemente es un gran país, Rusia, con un pequeño país que es su vecino. A mí me motiva a hablar sobre este tema porque he escuchado una andanada propagandística muy fuerte por parte de Occidente, liderado por Estados Unidos. Como la población mexicana conoce muy poco acerca del este europeo, sí es pertinente que demos una explicación o que intentemos dar una explicación a este conflicto por dos razones. Una, porque yo estudié en la Unión Soviética del año 82 al 88, fui becado por Relaciones Exteriores. Quiero aclarar algo, yo no soy filósofo, soy profesor de filosofía. Yeah. Para ser filósofo se requiere de muchísimas cosas, ¿no? Y en el sentido de lo que sucede en Ucrania, te puedo decir que este conflicto es tan añejo como la historia misma de estos pueblos. No es algo nuevo, no es algo que surgió de la noche a la mañana, y hay que verlo así. Hay que ser dialécticos. Entender que el mundo no sigue una línea recta, sino que zigzaguea. Hay avances, hay retrocesos en todos los países del planeta. El planeta mismo está en constante movimiento y reacomodo. Por ejemplo, las placas tectónicas, ¿no? Se mueven, se acomodan. Entonces, lo mismo sucede en la sociedad. La historia nos ha enseñado, soy historiador de carrera, la historia nos ha enseñado que el avance no es lineal, es dialéctico. Y vamos a ver desde esta perspectiva el conflicto que inició hace unos días entre Rusia y Ucrania. Y la pregunta básica, ¿por qué este conflicto? Este conflicto se remonta a los años previos a la Revolución Rusa de 1917. Y si queremos nos podemos ir más atrás. En el siglo IX, lo voy a tratar de decir lo más sintético que se pueda. En el siglo IX, en Kiev, la capital de Ucrania, al este de Europa, se crea el primer principado de los pueblos eslavos. De hecho, se llamaba la Rus de Kiev. Ucrania, Bielorrusia y Rusia eran parte de este principado. En el siglo XII, ese principado, ese centro del poder político de esa época, se ubica en Moscú, con el surgimiento del Principado de Moscú. Y así se va toda esa parte de Europa del Este y de Asia, se van creando principados y se establecen con Iván el Terrible, el zar ruso, el inicio del zarismo como sistema de gobierno, que es de tipo feudal, parecido a los gobiernos de la Edad Media en Europa Occidental. ¿En qué siglo me dice? Siglo XIV más o menos, 1447, inicia el régimen zarista. El zar viene de Caesare,
su origen está en los Césares. Entonces es el homólogo al rey, es el símil de los reyes en Occidente. Bueno, fueron regímenes despóticos, autoritarios, no había libertades, explotación de masas campesinas y obreras. Tan es así que en 1917, en octubre, estalla una revolución, la Revolución Socialista de Octubre, encabezada por Vladimir Ilich Lenin en Rusia. Y toda esa parte, Ucrania, Rusia, Bielorrusia y otras repúblicas de Asia, forman parte del imperio zarista. Culturalmente no hay diferencias, son parte de la familia lingüística de los eslavos, rusoparlantes, eslavoparlantes, que es mínima la diferencia entre el ruso y el ucraniano, por ejemplo, y el bielorruso, ¿no? Entonces, en esta parte se va generando toda una amalgama de pueblos que son afines en tradiciones, en el lenguaje. La religión ortodoxa juega un papel muy importante para unificar a estos pueblos que viven bajo el zarismo. Después, en 1917, como dije, estalla la Revolución Socialista porque el capitalismo había llegado a su máxima expresión de barbarie, de opresión, de miseria, de analfabetismo, de fanatismo religioso, y con la revolución se van a liberar todos estos pueblos e inicia una nueva época para la humanidad. ¿Qué pasa entonces? Podemos decir que el conflicto armado surge porque, digamos, Ucrania tiene un poder político que desea Rusia o porque vemos una intervención también norteamericana. No hay que verlo así como lo pretende la propaganda occidental y norteamericana. Entonces, que nos presentan a Vladimir Putin como un dictador, como un ambicioso. Incluso me da risa que sacan hasta un perfil psicológico del presidente. Bueno, lo mismo hubieran hecho con Biden, hubieran hecho con Donald Trump, con Boris Johnson en Inglaterra. Yo creo que con Donald Trump sí lo hicieron, ¿verdad? Para denigrarlo, y lo bloquearon, lo censuraron. Bueno, ¿de qué democracia hablamos? Si la democracia que le conviene a Occidente, o hay que aperturar a todos los puntos de vista. Pero regresemos al punto. Sí, porque Rusia ataca a Ucrania. No es que Rusia quiera apoderarse de Ucrania, eso es una gran mentira. Recordemos que existió lo que llamamos como la Guerra Fría. La Guerra Fría inicia a raíz de que Occidente, Inglaterra, Alemania, Francia y todos estos países liderados por Estados Unidos conforman el bloque militarista OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Surge después de la Segunda Guerra Mundial, en 1949, en abril de 49, se forma en Bruselas, si no me equivoco, la OTAN, como un aparato para evitar una posible guerra, para no volver a tener guerras mundiales. Recordemos que Europa ha vivido dos grandes guerras mundiales. Sí. La primera que estalla en el 14 y la segunda que estalla en el 39 con la invasión de Polonia. Al término de la guerra, que afortunadamente es derrotado el fascismo, el nazismo, estos ultranacionalistas que querían apoderarse del mundo, literalmente. Resulta que la Unión Soviética juega un papel importantísimo para el derrocamiento del nazismo-fascismo. Los Estados Unidos ingresan muy tarde a la Segunda Guerra Mundial. Siempre han sido así los norteamericanos. Entran después, que ven que aquellos se hicieron pedazos, entonces ya llegan los gringos. Yo sí me refiero a ellos, a los gringos, al aparato gubernamental militarista norteamericano. Y sucede que se crean dos grandes bloques. El campo socialista del este y el campo capitalista del occidente, liderados por Estados Unidos y la OTAN. La OTAN empieza a dar signos de agresión hacia el bloque del este. La Unión Soviética impulsa un pacto militar también, hay que decirlo, es el Pacto de Varsovia, que surge en 1955 para defenderse de ataques de la OTAN. Y entonces empieza la Guerra Fría. Y es paradójico, porque durante esta Guerra Fría, no hubo guerras militares en Europa. Sí, las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, poseen armas nucleares, que son armas de disuasión. Si tú me atacas, yo tengo con qué responderte. Puede decir uno y el otro. Entonces comienza la carrera armamentística a niveles inimaginables por la población del mundo, y con desconocimiento de la mayor parte de los habitantes de este planeta. Solamente ellos saben qué armas tienen, pero lo que sí te puedo decir es que el país más guerrerista del planeta son los Estados Unidos. Y ahí tenemos ejemplos.
México sufrió la primera gran invasión. ¿Por parte de quién? De Estados Unidos. Claro. Que las últimas guerras, ¿quién las ha auspiciado? Estados Unidos. ¿Quién invadió Irak? ¿Los rusos? No. Fueron los Estados Unidos. Pero entonces quiere decir ¿Quién que Estados bombardeó? Unidos tiene alguna injerencia directa en Ucrania. ¿O en... Claro que la tiene. Estados Unidos no ha dejado de ver a Rusia como su enemigo, a pesar de que desapareció la Unión Soviética. Desapareció por muchas razones que será tema de otra conversación. Pero de 1991 al 2010 existía un solo polo de poder, Estados Unidos. Vivimos una época de unipolar, bajo la égida de Ese Unidos. Pero con el resurgimiento de Rusia, con la llegada de Vladimir Putin en el 2000 al poder en Rusia, comienza una reestructuración de ese país Es lo que ya no quiere. en ámbito económico y en ámbito militar, al grado de que hoy por hoy Rusia, la República Federativa de Rusia, es la potencia militar número 1. Profesor, ¿qué veremos de aquí en adelante? Por ejemplo, hoy hubo una declaración de la Organización de Naciones Unidas, una toma, si no recuerdo si fue hoy o ayer, en donde condenaban justamente estos hechos belicosos. Claro, mira, A Rusia la condenó. todo hecho bélico debe ser condenable, pero vamos a ver las causas. Y quiero explicar lo siguiente. Cuando desapareció la Unión Soviética, en 1991, se comprometió Occidente y la OTAN a no ingresar en sus filas a ningún país del exbloque soviético, del exbloque socialista, y mucho menos a repúblicas que formaban parte de la URSS, como Lituania, Letonia, Estonia, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia y todas estas repúblicas, que eran 15, junto con la Federación Rusa. Pero ¿qué resulta? Que la OTAN no cumplió. Y ya Polonia está en la OTAN, Hungría está en la OTAN, Bulgaria está en la OTAN, Rumanía está en la OTAN, y vamos más cerca de la frontera de Rusia. Lituania, Estonia son parte de la OTAN. Los occidentales, Estados Unidos quiere forzar a Ucrania a que ingrese a la OTAN. ¿Para qué? Para colocar misiles en territorio ucraniano. Ya es la frontera con Rusia. Esto no se dice a nivel de medios, ¿o sí se dice? No lo dicen y no lo van a decir, porque esa es la política guerrerista de la OTAN, de Occidente. A pesar de que en Rusia ya están implementando el capitalismo como en Estados Unidos, pero es el enemigo de Estados Unidos. Y han generado una psicosis en contra de los rusos, cuando no es verdad. Claro. Lo que está haciendo, si ustedes se dan cuenta, lo que hace Rusia es responder a una agresión. Si tú me pones armas nucleares en mi frontera, ¿cómo te sentirías tú si tus vecinos ponen armas y te están apuntando? Claro. Acosado. Te sientes acosado, te sientes inseguro. Es lo mismo que le está pasando a Rusia. Lamentablemente pagan justos por pecadores, ¿no, profesor? Ahora bien, en el 14 sucedió algo que casi nadie sabe. En el 14 se llevó a cabo un derrocamiento de un gobierno legítimo ucraniano. Y en el 2019 instauran a Zelensky, Volodymyr Zelensky, el actual mandatario ucraniano, que es un ultranacionalista, ultraderechista, y que quiere que Ucrania ingrese a la OTAN. Ellos quieren sentirse occidentales, pero bueno, esto ya son cuestiones de percepción. ¿Dónde queda Ucrania? No queda en Occidente, Ucrania queda en el este. Claro. Y tiene comercio intenso con los rusos. A pesar de los pronunciamientos de organismos internacionales de estos días, profesor, de estos últimos días, ¿hacia dónde visualiza usted que nos encaminemos? Mira, yo estoy convencido que esta invasión, como le llaman, o esta incursión, o esta solidaridad, hay que verlo desde diferentes puntos de vista, que Vladimir Putin le da a los rusos que viven en Ucrania. Hay dos repúblicas, Lugansk y Donetsk, en la región del Donbass, que es una zona minera, muy rica en minerales. Quizá eso también está en el fondo del asunto, ¿no? Que Occidente pretende apoderarse de esos recursos. Poder económico, ajá. Exactamente. El uranio, el plutonio están ahí. Y tú sabes que el uranio es un material radiactivo y que sirve para crear armas nucleares, armas atómicas, bombas atómicas. Bueno, los rusos no van a destruir Ucrania. Eso es una mentira. Y lo dijo muy claramente el presidente de Rusia. Vamos a apoyar a nuestros conciudadanos que están siendo agredidos. Y hay 14.000 muertos desde el 2014 a la fecha en manos del gobierno ucraniano, de la población rusa.
están implementando una política parecida a la fascista, a la de los nazis, de limpieza étnica, una eugenesis poblacional. Digo, ¿de qué se trata, no? Si ahí vivieron, ahí nacieron estos rusos, no es que hayan llegado ahorita, tienen ahí de generaciones enteras. Bien. Es su tierra, es su lugar. Es como si nosotros le dijéramos a los de Cherán, desaparezcan, ¿no? Pues no. No se puede. No se puede. Claro. Hay que más bien dialogar y convivir, compartir espacios, porque yo creo que eso enriquece a la humanidad. Profesor, le agradecemos mucho, el tiempo nos apremia, pero ojalá podamos más adelante poder tener algún otro tipo de conversación. Bueno, no otro tipo relacionado con esto, pero en función de los acontecimientos como se vayan desarrollando. Claro que sí, yo creo que la recomendación es la prudencia y el diálogo, claro, el diálogo, y vamos a ser ecuménicos, es decir, vamos a ser fraternos, no provocar estas guerras, pero detrás de todo este conflicto está Estados Unidos. Eso te lo digo con datos que ya están a la luz pública, y Occidente. Aspiran a poseer el territorio ruso. Bien. 17 millones de kilómetros cuadrados, nada más y nada menos. Gracias, profesor. Al contrario, gracias a ustedes y ojalá que pronto se firme la paz entre estos dos países. Esperemos que sí. Gracias. Claro que sí. Tus ojos merecen lo mejor. Universo Óptico te gradúa tus lentes con las mejores marcas. Trabajamos exámenes de la vista, lentes de contacto y prótesis oculares. Salud es belleza y por ello te ofrecemos moda y estilo con las mejores marcas: Vogue, Prada, Ferrari, Dolce & Gabbana, Ray-Ban y Burberry. Hoy contamos con toda una nueva y gran variedad de artículos en marcas como Ralph Lauren, Armani, Calvin Klein y Versace. En Universo Óptico sabemos que tus ojos le dan sentido a tu vida. Estamos ubicados en Álvaro Obregón 56A. Contáctanos para tus citas al teléfono 452-52-862-40. Tus ojos merecen lo mejor.